Gracias. Sí, acá yo también. Gracias. Listo. Ok, entonces, para la primera diapositiva va mi compañero Nicolás López. Ana Rodríguez Ortiz. La autora comienza con, con un breve repaso histórico del concepto y representación que se le ha tenido al cuerpo en diferentes culturas. Entonces ella hacía énfasis sobre todo entre Occidente y Oriente. Ella seguía con el ejemplo de cómo encontramos entonces que los primeros acercamientos hacia la anatomía se dieron en Alejandría, Egipto, que era pues, la cultura griega. Ya luego en la Edad Media, debido a la influencia cristiana, la percepción y el trato al cuerpo era algo ya sacro. Entonces, lo malo era que ya caían en extremos muy ya exagerados, que era como no bañarse en años, ya la piel se les engangrenaba, no se alimentaban correctamente, entonces ellos, por ejemplo, solo comían migajas de pan y se empezaban a flagelar, ay, sus cuerpos. Entonces esto fue ya en la época del oscurantismo. Ya cuando comenzó el Renacimiento, eh, empezaron las disecciones, permitiendo una observación directa al cuerpo humano o, pues bueno, al cadáver, y el cuerpo se convierte así en un objeto científico. Entonces la práctica de las autopsias se empezaron a expandir por toda Europa y en el arte vemos entonces como artistas como Da Vinci realizaban dibujos anatómicos del cuerpo. Siguiente, por favor. Ya acá entonces encontramos que el cuerpo empieza a tomar matices diversos en diferentes manifestaciones artísticas. El cuerpo comienza a mutar, a tener una metamorfosis, transgrediendo la realidad. Esto lo vemos evidenciado en obras como Frankenstein de Mary Shelley en el año 1818. Ya en los años 60, el hombre comienza a tener una visión estética diferente. Entonces quiere mostrarse el mundo con una visión diferente y su piel se convierte en una especie como de canvas en blanco donde pues comienza a experimentar. Y esto lo vemos acá entonces con la artista Orlan, con la artista francesa Orlan. Este artista recurre a operaciones estéticas y modificaciones corporales donde copia obras, por ejemplo, como la Mona Lisa de Da Vinci y hace modificaciones eh, bastante frecuentes en su cuerpo. Entonces así la percepción pues ya del cuerpo no es la misma, no es como se percibe, sino como se imagina y cómo podemos transformarla. Siguiente, por favor. Ok, entonces ya en los años 60 empezamos a desarrollar el body art, donde el cuerpo no se representa, sino que el mismo se recrea. El rol del espectador es clave en este movimiento, pues sus reacciones generadas confirman el mensaje que quería transmitir el artista, ya sea por medio de fotografía, pintura o performance. Siguiente, por favor. Entonces ya en los 80 ya encontramos lo que parece la nueva carne. Entonces la nueva carne combina elementos como el horror o el cyberpunk, teniendo una gran aparición en el terror y en la ciencia ficción. La nueva carne es totalmente sobre el cuerpo y las transformaciones que se les pueden llegar a dar al cuerpo, ya sea por medio de implantes tecnológicos o deformaciones de esto. Entonces acá, no sé si ustedes alguna vez vieron una serie, creo que era National Geographic, que aparecía sobre, creo que el nombre del tipo era Caín, que vive en Suba, y que él quería parecerse a básicamente el demonio. Entonces se ponía estos implantes que pues simulan los cachos del demonio y pues las diferentes transformaciones que hacía hacia su cuerpo. Siguiente, por favor.
Por último, la autora nos habla sobre el concepto del cyborg. Entonces, el cuerpo del cyborg invade no solamente el campo de las artes, sino que campos como la ciencia, la medicina, la física, la biología, biogenética y pues entre muchas otras ramas. Ya el cuerpo comienza una transformación que va más allá de las capacidades humanas. La autora nos ponía ejemplos, por ejemplo, como chips que se implanten en nuestro cerebro para aumentar nuestra memoria, dispositivos que permitan monitorear nuestra salud y ya desde luego las posibilidades son ilimitadas y el hombre mejorado es un concepto que se ve pues ya más frecuentemente. Entonces eso lo podemos encontrar en conceptos como ya los marcapasos o incluso ya en operaciones incluso más eh, complicadas, como ya son trasplantes incluso de corazones. Hay un físico culturista que él, le dicen el Iron Man de la vida real, porque su corazón funciona básicamente como el concepto que nos querían vender en la película. Entonces él básicamente tiene un marcapasos, pero, o sea, su corazón, todo lo hace funcionar un mecanismo muy complejo que básicamente es su corazón. Siguiente, por favor. Ah, bueno, perdón, perdón, compañero. Pues, o sea, al final quería hacer como una reflexión que me pareció muy importante de la autora. Y ella decía es, ¿qué pasará cuando agotemos todos los límites? Entonces la autora nos propone que el abuso de los avances tecnológicos nos pueden hacer perder el equilibrio entre lo que somos y lo que deseamos ser. Y termino con una frase que me gustó mucho de la autora, y cito, supuestamente ahora somos los humanos, gracias a que hemos transgredido los límites corporales, pero los mentales y emocionales, ¿a dónde nos llevará esta posmodernidad? Gracias. Yo también quería decir ya un dato. eh, pues bueno, es, como tal, la autora sí habla de esos temas, de esos nuevos movimientos que empiezan a surgir, como lo mencionaba el compañero, el cyborg, el canal art, todo eso, pero ella pone como, en una parte ella dice que la realidad ya no es como la percibimos, sino como la imaginamos. Y esto, pues, desde mi perspectiva tiene mucho sentido porque nos da a pensar como ese cuerpo mejorado, entre comillas lo pongo, realmente qué diferencia tendría con un cuerpo más natural que no está como mejorado, me refiero, en ese aspecto, más por el aspecto de mejora, digamos, robótica o todo ese tipo de cosas. Da como un poco de miedo a veces hablar de esos temas y creo que da para una reflexión, pues obviamente mucho más larga de discusión de ¿es eso realmente lo que queremos como mejora o no? Ya eso sería por eso. Vale, yo continúo. Yo elegí la lectura de Cómo hacerse a un cuerpo sin órganos, de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Entonces, bueno, les comento que esta lectura sí es muy densa, bastante difícil de comprender, es filosófica. Y las analogías que utilizan, o sea, es una lectura de 1947. Entonces las analogías que utilizan realmente no, yo no pude comprender bien qué era lo que querían decir. Así que me tocó buscar en internet más opciones, o sea, como las interpretaciones y qué decían otras personas acerca de la lectura. Y logré como sintetizar eso en analogías que nosotros tal vez ya podemos comprender mucho mejor. Entonces, bueno. El cuerpo sin órganos, nos explican los autores, que es un concepto de percepción de la vida de acuerdo a pequeños regímenes que abarcan un parcial conocimiento, ¿sí? Y ese parcial conocimiento que obtenemos de las cosas nos impiden el acceso a una percepción absoluta. Entonces, voy a explicar qué es lo que es. Un concepto aquí importante es la significación.
Nuestros conocimientos impartidos en las casas, en el colegio, en el trabajo, en el culto que profesemos, nos dan siempre un sentido a lo que conocemos. Desde niños nos forman unos, como un grupo de conocimientos, unos códigos. Entonces, voy a poner el ejemplo de la música como un plano de consistencia. Entonces, si entendemos en este caso tenemos Skrillex y Mozart como música, ¿qué pasaría si pusiéramos a Skrillex, perdón, a Mozart a escuchar a Skrillex? Entonces, le ponemos una pieza musical como esta. No sé si lograron escuchar el audio. ¿Se escucha? No, No, yo yo no no lo lo escuché. escuché. No. No. Ok, bueno, ustedes han escuchado Sí, la Skrillex, música dubstep. Sí, electrónica. ¿Conocen? Ok. Sí. Entonces, ¿qué pasaría si Mozart, perdón, se me reprodució el video. O sea, él diría como, ¿what? ¿Qué es esto? Porque los códigos de la época, o sea, él tiene un conocimiento propio de su época que está territorializado, codificado y normalizado en su época, ¿sí? Hay normas y estándares dentro de lo que él conoce como música. Pero al escuchar Skrillex, Skrillex es 250 años después de Mozart. Entonces, él no tiene como de dónde asumir o entender ese conocimiento musical. Hay otro artista que es 150 años después de Mozart, que se llama Arnold Schoenberg, y él tiene bueno, quería compartirles el audio, lástima que no se escucha. Es como, imagínense una banda musical, una orquesta, pero son sonidos no armónicos, sino son como instrumentos muy random. Entonces suena una flauta, suena una guitarra, suena un cello, suena un piano, ¿sí? Suenan diferentes cosas, pero no es como la música como la percibimos normalmente. Entonces Mozart, eh, si escuchara a este autor, él tendría más o menos, o sea, es más cercano a su época, tendría ciertos códigos que le permiten entenderse y a entender la música de este otro artista y hacerse una imagen mental de lo que está escuchando. Aún así, yo creo que Mozart percibiría que es como, oigan, me están poniendo a escuchar una banda afinando, o sea, no han iniciado a tocar, sencillamente están afinando. Eso es lo que entendería Mozart, ¿sí? Entonces, pues ya estaría más cercano, ya estaría dentro de su comprensión. Entonces, el conocimiento que tiene Mozart es como si, bueno, aquí les muestro esta línea de abajo, es como todo el conocimiento musical, o sea, desde la música del el principio de los tiempos, lo que se conoce como música, y la música que aún no conocemos, que está en el futuro, ¿sí? Entonces, eh, este es el plano de consistencia absoluto. Y esto sería como la representación de lo que conoce Mozart como música y lo que conoce Schoenberg como música. En otro gráfico sería como así. Este grupo, este, este circulito abarca la normalidad, las normas, los códigos en la época de Skrillex, el conocimiento musical. El conocimiento musical sería como este cuadro gris clarito, ¿sí? Sería como el conocimiento absoluto musical. Pero estos puntos verdes son la partecita que conoce Skrillex, la partecita que conoce Schoenberg y la partecita que conoce Mozart. A esto es lo que los autores denominan el general, el global, un cuerpo sin órganos, que sería el de la música, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, o sea, me tocó como reducir mucho tema, pero básicamente es esto. El cuerpo sin órganos es el conocimiento que aún está por conocerse, lo que hay en potencial, ¿sí? Lo que no está conocido, lo que en cualquier campo. En este caso yo puse la analogía de la música, entonces
el cuerpo sin órganos es aquello que no conocemos todavía, ese potencial que no logramos codificar aún, pero que existe ahí y estará en el futuro. Es como si viajáramos en la máquina del tiempo de Volver al Futuro y vamos a un tiempo 200 años adelante. Puede que la gente vea como normal muchas cosas, muchos conocimientos, pero nosotros vamos a quedar absolutamente perdidos porque no sabemos cómo utilizarlos. Vamos a hacernos una imagen mental de acuerdo a nuestra época en la que vivimos y vamos a intentar formar como los órganos de eso, ¿sí? Entonces, como coger nuestras propias imágenes mentales y asociarlas y formarlas, pero aún así no entenderíamos. Pero básicamente es eso. El cuerpo sin música es el global y el potencial que tiene cualquier conocimiento aún por descubrirse y que no lo hemos codificado en nuestra época, pero que está ahí presente y siempre lo estará para cualquiera. Ya, muchas gracias. Sí, yo quería agregar a la lectura del cuerpo sin órganos que como tal es, como lo decía el compañero, es un concepto filosófico que saca Deleuze y Guattari, porque pues él como tal lo enfoca a lo político, entonces el cuerpo como tal no en el sentido biológico, sino como en el sentido político también habla mucho, y es que ese cuerpo, es decir, sin toda esa articulación, lo que comentaba el compañero, sin todas las normas y los hábitos de cada contexto, ese cuerpo no puede existir, es un cuerpo inexistente que se va creando a partir de esas nuevas normas o sistemas que lo comprenden. Entonces, hay, bueno, acá voy a citar, el cuerpo sin órganos no hay quien lo consiga, no se puede conseguir, nunca se acaba de acceder, es un límite. Y también entre las máquinas deseantes y el cuerpo sin órganos se levanta un conflicto aparente. Cada conexión de máquinas, cada producción de máquinas, cada ruido de máquina se vuelve insoportable para el cuerpo sin órganos. Él también habla mucho de esos temas como de la máquina deseante y todo eso, que se refiere como, bueno, como yo lo entendí, ese sería, la máquina deseante sería el sistema nosotros, las personas que lo habitamos, quienes dependemos esa, de esa gran potencia que nos da los conocimientos, nos da las normas, dependemos de todo ese sistema. Sin ese sistema y sin esas articulaciones no podríamos existir. Él habla mucho de todos esos temas, lo que comentaba el compañero, ¿cómo es? De estereotipización, también lo del, bueno, la construcción cultural, todos esos temas, sí, ya, gracias. Listo, perfecto. Ahora continúo yo. En este caso, la lectura de la cual les voy a comentar es el habeas corpus, que tengas un cuerpo para exponer, la cual es de José Alejandro Restrepo. Él como tal es un artista, sobre todo de la parte del videoarte colombiano. También es curador y él ha tenido la oportunidad de trabajar en lugares muy importantes a nivel mundial. En este caso, pues la lectura también fue un poco compleja de entender porque no encontraba la manera como en que cada capítulo, por así llamarlo, se conectaba con el otro. Sé que todos iban en torno a uno, pero los saltos eran como un poco radicales entre algunos. Entonces, no sé si entendí que de pronto es el eje curatorial para alguna exposición que se realizó, en la cual yo observé que habían algunas pinturas, algunas esculturas que todas tenían algo que ver con lo que él hablaba. Entonces, por eso pienso y deduzco que puede haber sido como el eje curatorial de un conjunto, de una exposición. Entonces, como tal, él habla un poco inicialmente del término habeas corpus, que en este caso es un término, si no estoy mal, legislativo, no me acuerdo la palabra exacta en el momento, que indica que como tal todo hombre libre es dueño de su cuerpo, que en este caso pues es algo que suena muy bien, pero en aquella época era algo que podía ser como un poco contradictorio debido a que existía la esclavitud. Y los esclavos no tenían el derecho de poder pelear por ese derecho fundamental porque no eran dueños de sí mismos. Entonces hay como un poco de incongruencia en ese sentido. Asimismo, él nos indica a lo largo de la lectura un pequeño concepto que es que tengas un cuerpo para exponer
Entonces, en este caso, él empieza a hablar de la necesidad y de la situación que empiezan a hacer en el barroco, de la llamada la locura de mostrar, que es algo que, pues, de lo que va hablando un poco, hasta lo que se puede llegar a mostrar en la actualidad. Siguiente, por favor. En este caso, este fue como el capítulo que más me llamó la atención y que más me logró como gustar, por así decirlo. Y él como tal habla del cuerpo y el alma. Él inicialmente toca un tema que sí siento que es muy cierto, que es la moral del juguete, que es como esa situación de que cuando uno es niño quiere ver de qué está hecho el juguete, qué hay dentro del juguete. Y él dice que muchas veces es una desilusión al ver, esperar que uno abra algo y encuentre un ser, encuentre algo que era lo que hacía que funcionara, y nos damos cuenta que no hay nada. Entonces de ahí empiezan a nacer algunas preguntas, en este caso, como de, pero acá es lo que leemos en la pantalla, pero ¿es el cuerpo el que encierra el alma o es el alma la que encierra el cuerpo? Y él allí toca como varios puntos de vista. En este caso él habla de que Aristóteles indica que como tal no es posible conocer el alma sin conocer directamente el cuerpo que la alberga o como tal que la resguarda, por llamarlo así. También nos indica que Foucault dice que el cuerpo se encuentra encerrado en el alma, que por así decirlo es el carcelero del mismo. Y en este caso también la temática que también me gustó más es la de Antonin Artaud, que nos indica que el cuerpo y el alma son en sí son dos cosas, pero no se puede separar la una de la otra. ¿Por qué? Porque en el momento que una puede separarse de la otra, existe un desbalance muy fuerte a nivel de la persona. ¿Sí? Entonces ya puede generar algún tipo de inconveniente en la persona y llega a generar una afectación muy fuerte en la misma. Y también nos habla un poco de lo que sucede en Nueva Caledonia, a donde se va una persona religiosa, que en este momento se me olvida el término, que son las personas que buscan cómo llevar su conocimiento, sus ideas, su ideología sobre algo a las personas que ellos creen antiguos o personas que son ignorantes, por así decirlo, porque son tribus que están aisladas de nosotros o ese tipo de elementos. Y ahí es donde sale una frase que es muy interesante, que él está diciendo, bueno, en resumen es la noción del espíritu que aportamos a su pensamiento. Y es allí donde uno de los habitantes, de los habitantes de Nueva Caledonia le dice, de ningún modo, ustedes no han traído el espíritu, nosotros ya conocíamos su existencia, nosotros procedemos según el espíritu, lo que ustedes nos han aportado es el cuerpo. Entonces existe como esa idea de que ellos le enseñan qué es el espíritu y puede ser una idea muy religiosa de que el espíritu es Dios, es una parte de la Santísima Trinidad, mientras que ellos dicen, no, nosotros tenemos nuestro pensamiento del espíritu y nosotros nos basamos en lo nuestro, nos enseñaron algunas cosas del cuerpo. Siguiente, por favor. En este caso, él continúa hablando de lo que es el cuerpo. Acá como tal, él dice, esto es se me olvida el nombre, creo que es una pequeña parte del juicio final, que es una gran pintura, un gran fresco, que se encuentra y nos habla, digamos, directamente de que el cuerpo se encuentra expuesto de una manera repulsiva, ¿sí? El cuerpo como tal llega a exponerse de una manera repulsiva y como lo dice Hal Foster, lo obsceno está muy cerca del espectador, mientras lo pornográfico está puesto para él. Él habla un poco de este tema de la pornografía y habla de pornología y diferentes aspectos y habla de momentos en el que el cuerpo llega a ser repulsivo o no llega a ser agradable, por así decirlo. Y es donde nos habla también de una película, que en este caso es un poco complicada de observar, la verdad, no la, vi de qué trataba y todo y nada, no me llama la atención de su temática, que es Holocausto Caníbal, que fue una película que se grabó, pues yo no sabía acá en Colombia, y es como una película en la cual se habla de temas muy fuertes para la época, como son las violaciones, como es toda la parte del canibalismo, el maltrato hacia los animales, y son elementos que son muy fuertes, que hizo que la película fuera en sí prohibida inicialmente en Italia, que fue donde se lanzó en 10 días, y a nivel mundial también fue muy, muy, muy censurada por los temas tan controversiales que trata, y sobre todo es por ello, porque muestra el cuerpo de una manera completamente vomitiva, por así llamarlo, y también
toca temas que son muy, muy, muy delicados. Y allí también es donde se empieza a hablar algo muy importante que habla el autor, que es la sangre. Podemos darle siguiente, por favor. En este caso, en el capítulo de respirar por la herida, ya les voy a comentar un poco más de la imagen que encontramos acá, que es San Sebastián, que era un guerrero que en sí tuvo que fue condenado a morir por las flechas, pero pues es en sí una parte también simbológica. Y él nos habla de la sangre, acá yo lo relaciono con dolor, pasión y deseo. En este caso él nos indica que la sangre es algo completamente vital. Nosotros sabemos que sin sangre nosotros no podríamos vivir, pero a la vez es algo demasiado peligroso. Igualmente puede llegar a generar goce. Entonces, en este caso, en esta imagen, observamos como tal a San Sebastián, es una pintura de Guido Reni, en la cual esto le sucedió a un escritor japonés, Mishima, que él fue a observar la pintura y en el momento que la observó, a pesar de ser una imagen fuerte de ver a una persona completamente atada, sin poder actuar a su voluntad, él sintió un poco de goce y un poco de, llamémoslo, morbo por la figura de la persona, ya que él era una persona que era considerada como muy bella y su cuerpo también podía generar eso en las demás personas y ellos no querían como que al momento de matarlo generaran goce o morbo en las personas. Entonces o sea, él sintió esto que puede ser llamado como el goce pagano. Adicionalmente, nos habla un poco de Jean-Luc Nancy, y él nos indica y habla posteriormente en la parte de la pornografía y pornología, de que es un tema un poco incómodo. Si quieres podemos darle siguiente, por favor. Un tema un poco incómodo, pero es un tema que debería acabarse. Él hace una analogía como con una llaga. Y dice que el porno o la pornografía o todo este tipo de elementos deben curar, deben sellarse o, como lo dice él, curar, pero primero tiene que salir todo lo que hay dentro de esa llaga. Entonces él indica así que la pornografía en sí es algo necesario, que es en sí como un tipo de regulador, ya que está en ese límite de ser como un aspecto repulsivo, pero que a su vez es atractivo, ¿sí? De esa manera que también es visto como un tabú, también es visto como un elemento muy importante en la sociedad, que como lo indica es una posición o un aspecto regulador. Otro de los capítulos, otro de los temas de los cuales habla es el tocar para creer. Y él nos indica que hay muchos elementos como cuando uno va a un museo y le muestran, uno ve una pintura y no tocar. Entonces es como esa prohibición a tocar algo que debería o podría o uno le gustaría tocar, porque obviamente el tacto es un elemento muy, muy importante. Sí, entonces ahí mostré como una analogía de lo de, no lo de en un museo, por favor, no tocar. Y él habla también del tacto en una parte muy importante, y en este caso les quiero hablar del sudario de Turín. En este caso la imagen que encontramos acá en la parte inferior derecha, en la cual como tal se dice o se cree que es un elemento, una tela que pudo ser colocada sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento que iba a ser enterrado. Esto indicaría que estuvo en contacto con él y de allí que pueda ser un elemento sagrado porque se puede observar el rostro de Jesucristo cuando estaba en la tierra. Entonces él habla de esa importancia o esa importancia que nace del tocar, de que él habla también de que hay muchas piezas que son sagradas y muchos elementos, piezas, fragmentos corporales que son demasiado apreciados, y habla directamente en específico del general español Francisco Franco, que él cuando se encontraba en un momento importante o algo, decían que en su cuello llevaba la mano de Santa Teresa y que él la besaba y la tocaba para como tal absorber su poder o sus efectos milagrosos y todo esto. Entonces ahí nace también como esa importancia del tacto y de cómo el cuerpo por medio del tacto genera una conexión que de otra manera no se podría como obtener.
Entonces, en este caso, eso fue como un poco lo que comprendí de la lectura. Como les indico, es una lectura un poco compleja, toca un tema que sí es muy importante y habla directamente de lo que les comenté un poco, pero me parece un poco complicada su comprensión. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Ok, de nuestro lado, digamos, por ahora son estas diapositivas. No sé, Sayuri, si tienes algo adicional. No, por ahora no. Tengo adicional. Ok, entonces creo que ya finalizamos. Vale, chico, muchísimas gracias. Está muy chévere todo eso. Bueno, yo, a ver, anoté varias cositas por aquí. Mm, Me voy a ir un poco en orden para no perdernos mucho, listo, porque el Vale. tema, el asunto es amplio. Entonces, bueno, iniciando con lo de Nicolás López, bueno, con el cuerpo como objeto de investigación. Me parece ahí pues importante anotar algo y es reconocer que la historia del cuerpo es la historia de los sujetos, ¿cierto? Es un poquito el miedo que me da a mí cuando en el curso se plantea este asunto del cuerpo como objeto de investigación, ¿cierto? Porque, ¿a qué me refiero con el miedo? Digamos, el miedo que a mí me queda un poco es a que se quede eso en una abstracción, ¿cierto? Se quede el asunto de la corporalidad como en un asunto abstracto que no nos toca, ¿cierto? Que está más allá de nosotros mismos. Y de hecho lo que desde el principio pues estamos tratando de reconocer es la condición corporal de nuestra existencia y las consecuencias que eso trae para nosotros como artistas, ¿cierto? Y como, digamos, como profesionales que para quienes toda la práctica está atravesada por lo sensible, ¿sí? Y lo sensible, pues indudablemente es el terreno del cuerpo o de la corporalidad mejor para hacer esa distinción.